El viento se deslizaba con una suavidad inquietante aquella mañana del 7 de enero de 2022, como si supiera que algo oscuro estaba a punto de suceder. Era temprano, demasiado temprano para que las calles de Dana Point, California, mostraran signos de vida real. Todo parecía tranquilo, casi congelado en el tiempo. Pero a veces, la calma no es más que una máscara, una capa de silencio que esconde el latido profundo de algo perverso. Janet Overton salió de su casa con la misma puntualidad de siempre. Su cabello castaño, ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros, y llevaba puesta su chaqueta gris favorita, aquella que usaba cada vez que el frío amenazaba con cortarle la piel. Su bolso colgaba del brazo derecho y en la otra mano llevaba una taza de café. Siempre café. Siempre a esa hora. Para quien la conocía, Janet era una mujer organizada hasta el último detalle. Su vida seguía un ritmo casi coreografiado. Despertaba a las 6:30, preparaba su desayuno sola, escuchaba el mismo programa de radio, y luego se dirigía a su trabajo como bibliotecaria en la escuela secundaria local. Una mujer culta, reservada, de mirada cálida y sonrisa leve. Quienes se cruzaban con ella hablaban de su educación, de su paciencia con los estudiantes, y de cómo parecía guardar dentro de sí un mundo que casi nadie conocía en esa mañana. Sin embargo, algo se desvió mientras se acercaba a su coche. Algo en su andar parecía vacilar, como si de pronto un mareo invisible le afectara el equilibrio. Abrió la puerta del asiento del conductor, colocó la taza de café en el portavasos, y justo cuando iba a girar la llave en el encendido, su cuerpo cayó hacia un lado sin fuerza, sin sonido. El silencio fue absoluto en su esposo, Richard Overton, quien supuestamente se encontraba aún dentro de la casa. Fue el primero en encontrarla, o al menos eso dijo. Salió corriendo, llamó al 911 con voz temblorosa, diciendo que su esposa no respondía, que parecía inconsciente, que algo terrible había pasado. Los paramédicos llegaron en menos de 10 minutos, pero Janet ya no respiraba. Su pulso era en exceso. Sus ojos, fijos, estaban abiertos hacia el vacío. La muerte fue declarada en el acto. Causa aparente, colapso súbito. Los primeros exámenes no revelaron lesiones visibles. Su cuerpo no tenía marcas, ni golpes, ni signos de violencia externa. Un paro cardíaco, sugirió uno de los técnicos de emergencias. Una falla interna. A veces, el corazón simplemente deja de latir. A veces, la vida se apaga como si nunca hubiera sido más que una llama débil. Pero no todos aceptaron esa explicación. Eric, el hijo de Janet, no podía conciliar el rostro de su madre muerta con la idea de una muerte natural. Él la conocía mejor que nadie. Sabía que no tenía afecciones médicas relevantes, que se cuidaba, que caminaba a diario, que se hacía revisiones con frecuencia. Había algo en la escena que no encajaba, algo invisible, pero perturbador. Un presentimiento que le oprimía el pecho como un puño cerrado. A los días siguientes a la muerte de Janet, se desenvolvieron en una extraña mezcla de tristeza y desconcierto. El funeral fue breve, casi frío. Richard apenas pronunció unas palabras. Su rostro era inexpresivo, como si la pérdida lo hubiera dejado vacío, o como si no supiera qué cara poner. Algunos pensaron que era el shock, otros notaron la ausencia. Total de lágrimas. En cambio, no pudo apartar la mirada de su padrastro. Lo observaba en silencio, buscando respuestas en sus gestos, en su forma de hablar, incluso en cómo se acomodaba la corbata negra. En algo en Richard era incorrect, artificial. Su dolor parecía demasiado ensayado, como si estuviera imitando una versión cinematográfica de la tristeza. Pero nadie lo decía en voz alta, porque no había pruebas, porque Janet no había gritado, porque no había sangre, porque no había ningún indicio físico que contradijera la versión oficial. Y sin embargo las preguntas flotaban, pesadas como niebla espesa. ¿Cómo alguien tan llena de vida podía caer muerta sin una advertencia? ¿Por qué Richard se había mostrado tan ansioso por cremar el cuerpo lo antes posible? ¿Por qué no se había ordenado una autopsia inmediata? ¿Y por qué en el fondo de su mente Eric escuchaba una y otra vez las palabras que su madre le dijo semanas antes de morir? Si algún día me pasa algo raro, no confíes en las apariencias. Aquella frase, dicha en tono casual mientras tomaban un café, ahora parecía tener un eco siniestro. Eric no podía olvidarla. Le resultaba imposible dormir. Soñaba con el rostro de su madre, con sus ojos abiertos, en el asiento del coche, con el café en el portavasos, con el silencio. Así que comenzó a buscar. Llamó a la escuela. Habló con amigas de su madre, escarbó entre documentos, fotos, correos electrónicos. Cuanto más indagaba, más comprendía que el matrimonio de Janet y Richard no era tan perfecto como él había creído. Había correos no enviados, borradores escritos en la madrugada, búsquedas de abogados de divorcio, mensajes en los que su madre se mostraba confundida, temerosa, agotada, pero no había pruebas sólidas. Aún todo cambió el día que alguien, cuya voz jamás fue identificada,
Llamó a la línea de denuncias del departamento del sheriff. Fue un mensaje breve, anónimo, apenas un susurro, no fue un accidente. Janet no murió sola. Con llamada, el caso se reabrió. La presión mediática no tardó en aumentar. Las autoridades, que inicialmente no vieron motivos para dudar del fallecimiento, se vieron obligadas a ordenar la exhumación del cuerpo. La autopsia fue realizada en secreto, lejos de los ojos del público y lo que descubrieron cambió el curso. De todo en las muestras de tejido tomadas del cuerpo de Janet, se hallaron rastros de cianuro de hidrógeno, una sustancia mortal incolora de acción rápida, dificilísima de detectar si no se busca intencionalmente en el veneno perfecto. La sustancia silenciosa en Janet no murió por causas naturales. Janet fue asesinada y el misterio acababa de comenzar. Janet fue asesinada y el misterio acababa de comenzar. La noticia cayó como un trueno en el corazón de la comunidad. Durante semanas, muchos no quisieron creerlo. Otros, en cambio, susurraban por lo bajo que siempre había habido algo extraño en la manera en que Richard Overton manejó el duelo, las sonrisas falsas en el funeral apresurado, la impaciencia por enterrar la historia. Ahora todo eso cobraba un nuevo sentido, uno terrible en la presencia de cianuro en el cuerpo de Janet Overton. Cambió el caso de una muerte repentina a un crimen cuidadosamente planeado. Los investigadores sabían que no estaban ante un acto impulsivo. El cianuro no se consigue por accidente, no se toma por error, es letal, exacto y sobre todo silencioso. La autopsia reveló que la sustancia fue ingerida minutos antes de que Janet colapsara, probablemente mezclada con su café de la mañana. En ese mismo café que Richard solía preparar, la policía comenzó a reconstruir las últimas 24 horas de vida de Janet. Recorrieron su casa, hablaron con vecinos, revisaron cámaras de vigilancia. Poco a poco, el velo que cubría la verdad comenzó a desgarrarse. Un patrón se repetía una y otra vez. Richard siempre tenía el control del hogar, de las finanzas, de los horarios, de lo que Janet comía, incluso del café que bebía antes de salir cada mañana. En una de las cámaras del vecindario, ubicada a 3 casas de distancia, se podía ver claramente a Richard saliendo de su domicilio esa misma mañana, a las 6:50 de la mañana, cuando según él, aún estaba dormido. El video lo mostraba con una sudadera oscura, caminando hacia un contenedor de basura. Llevaba algo en las manos, algo que arrojó sin mirar atrás en el contenedor. Fue vaciado ese mismo día. Lo que fuese que arrojó se perdió para siempre, pero había más. La policía obtuvo una orden para registrar la casa con mayor profundidad. En la cocina, dentro de un cajón bajo llave, hallaron una caja de metal etiquetada como vitaminas antiguas. En su interior había frascos, algunos con etiquetas rasgadas, otros sin ninguna. Uno de ellos en particular tenía restos de un polvo blanquecino. Lo enviaron al laboratorio. La prueba fue concluyente. Cianuro. La telaraña comenzaba a cerrarse. Los detectives empezaron a investigar el historial digital de Richard, su ordenador portátil, sus búsquedas recientes, sus correos electrónicos. En el historial de navegación encontraron artículos sobre envenenamiento indetectable, cómo actuar después de una muerte súbita y, lo más perturbador, efectos del cianuro en el cuerpo humano. Las búsquedas se remontaban al mes de noviembre del año anterior. 2 meses antes de la muerte de Janet, Richard fue llamado a declarar por segunda vez. Esta vez, el tono fue distinto. Las preguntas eran más afiladas, la atmósfera más tensa. Richard mantenía la calma, pero su voz tenía grietas. Dijo que no sabía nada del cianuro, que no recordaba haber hecho esas búsquedas, que la caja en la cocina no era suya, que debía de haber pertenecido a Janet. La coartada era frágil, demasiado. Mientras tanto, Eric, el hijo de Janet, aportaba más piezas al rompecabezas. Mostró mensajes de texto, grabaciones de voz, conversaciones con su madre semanas antes del suceso. En una de esas grabaciones, Janet decía: no sé qué pasa con Richard últimamente. Está distante, en frío. He estado pensando en separarme. Pero tengo miedo de lo que pueda hacer. Otra pista, otro eco del miedo que Janet sentía. Un miedo que había sido ignorado. La policía también descubrió algo más. Unas semanas antes de morir, Janet había cambiado su testamento. Había dejado la mayor parte de su patrimonio, incluida una propiedad heredada de su madre en Lake Tahoe, a Eric. Richard no lo sabía, no, tal vez sí. Pero tras su muerte, él había comenzado a mover los documentos legales para reclamar la herencia completa como esposo sobreviviente. El motivo económico entonces también estaba presente en él. Crimen tomaba forma en un matrimonio quebrado, una mujer decidida a liberarse, un hombre acostumbrado al control absoluto. Ella había recuperado su voz. Él no lo permitiría durante las semanas siguientes. La policía recopiló todo lo necesario para formalizar la acusación.
en testimonios, en grabaciones, en resultados forenses, en historial digital. El cúmulo de indicios no era solo denso, era contundente. Finalmente, el 23 de marzo de 2022, Richard Overton fue arrestado en su propia casa bajo cargos de asesinato en primer grado. Los vecinos observaron desde detrás de las cortinas cómo lo esposaban, sin mostrar sorpresa ni resistencia, casi como si lo hubiera estado esperando. El arresto provocó conmoción. Las noticias se expandieron por toda la región. Los titulares hablaban del crimen silencioso en Dana Point, del veneno del desayuno, de la traición mortal. Pero detrás del morbo mediático había una historia mucho más profunda. Una historia de manipulación, de secretos guardados en la sombra, de una mujer que supo que corría peligro y que, aún así, intentó vivir con normalidad en la cárcel. Richard se mostró reservado. No hablaba con otros internos. No respect a los Curtis. Su único contacto era su abogado defensor, quien aseguraba que su cliente era víctima de una conspiración familiar. Pero ni siquiera él parecía convencido. La fiscalía preparaba su caso con cuidado. Sabían que debían desenmascarar no solo al asesino, sino también la estrategia que había usado para ocultarse. Porque Richard no solo había intentado borrar a Janet del mundo físico, también había querido borrar toda huella de su culpabilidad. Había usado el silencio como arma, la rutina como disfraz, la lógica como escudo, pero el crimen perfecto no existe. En este caso, la verdad estaba empezando a hablar lentamente desde las grietas de una vida en apariencia común, a través del hijo que no dejó de buscar, de los detalles ignorados, de los fragmentos de miedo convertidos en prueba. La muerte de Janet Overton dejó un vacío inmenso, pero también una lección oscura. A veces, lo más mortal no es un cuchillo ni una pistola, sino la taza de café que bebes confiando en la persona equivocada. Y lo más espeluznante era que ella lo sabía, lo había sentido, lo había advertido, solo que nadie, hasta entonces, había querido mirar realmente. Solo que nadie, hasta entonces, había querido mirar realmente en el juicio contra Richard Overton. Fue anunciado para octubre de 2022. La expectación crecía como una marea oscura, entre los pasillos de la prensa local y los susurros de una comunidad que todavía no sabía cómo reconciliar la imagen del esposo amable con la del asesino frío que ahora ocupaba el banquillo de los acusados. La sala del tribunal estaba llena el primer día. Había una tensión invisible, un silencio afilado, como cuchillas suspendidas en el aire. Eric se sentó en la primera fila, rígido, los puños cerrados sobre las rodillas, con los ojos fijos en el hombre que alguna vez llamó padrastro. Pero en ese momento Richard Overton era simplemente un acusado, solo otro rostro más entre las sombras del crimen, aunque el suyo escondiera una historia más oscura de lo que muchos imaginaban. La fiscalía abrió su exposición con una frase escalofriante: Janet Overton no murió por enfermedad, ni por accidente, murió envenenada por la mano de alguien que compartía su cama. El fiscal, un hombre de voz grave y cadencia calculada, desgranó el caso como si pelara una fruta venenosa. Detalló la evidencia del cianuro, los frascos escondidos, los puscuedas, en el historial digital. Pero fue más allá. Habló del matrimonio disuelto en secreto, de las amenazas veladas, de los cambios recientes en el testamento. Y luego, como una daga final, reprodujo el mensaje de voz en el que Janet, con tono pausado y melancólico, decían: no sé qué pasa con Richard, pero si alguna vez me ocurre algo, no mires hacia otro lado. En la sala, un escalofrío recorrió a todos los presentes en Richard. Sin embargo, se mantuvo inmutable. Su rostro era una máscara lisa. Ni arrepentimiento ni miedo, solo una quietud enfermiza que parecía esconder algo más profundo, una convicción o una desconexión absoluta de la humanidad. En la defensa, por su parte, intentó sembrar dudas, alegó errores forenses, planteó la posibilidad de contaminación en las muestras del cuerpo, afirmó que Janet sufría de ansiedad, que había tenido insomnio, que tal vez había consumido algo accidentalmente. Incluso insinuaron que podría haber sido un suicidio cuidadosamente ocultado por su propio estado emocional. Pero ninguna de esas teorías lograba sostenerse ante el peso de los hechos. El cianuro no se compra por error, no aparece por casualidad en la taza de café de una mujer sana, y mucho menos cuando su esposo es quien lo prepara cada mañana. Sin excepción, Eric fue llamado a testificar. Subió al estrado con pasos firmes, aunque cargados de emoción. Su voz tembló al principio, pero luego encontró una claridad dolorosa. Habló de su madre, de su fuerza, de sus miedos, de cómo había empezado a cambiar sus rutinas, a esconder pequeños objetos en lugares inusuales, como si ya intuyera que su hogar se había convertido en una trampa de apariencia perfecta. Ella sabía que algo iba mal. No me lo decía directamente, pero se sentía atrapada. Y cuando me dijo que tuviera cuidado con Richard, no imaginé que sería literal, concluyó Eric. Con la voz quebrada. El jurado lo escuchaba sin pestañear.
A los días siguientes se desgranaron entre declaraciones periciales y testimonios de conocidos. Una de las amigas más cercanas de Jane reveló que ella había intentado buscar ayuda legal para separarse, pero que algo la detenía siempre a miedo, en el mismo que respiraba en cada rincón de la casa Overton, pero que nadie más veía luego. Se presentó un testigo clave a un ex empleado del laboratorio químico que había vendido compuestos legales por Internet. Dijo, bajo juramento, que recordaba una transacción peculiar en noviembre de 2021, en un pedido de una sustancia precursora del cianuro, enviada a nombre de una empresa ficticia, pero que, tras rastrear el paquete, terminó en la casa de Richard Overton. Esa conexión selló la teoría de la fiscalía en el crimen. No fue un acto impulsivo. Fue premeditado, planeado durante semanas. Finalmente, llegó el turno del acusado. Richard subió al estrado sin abogado a su lado. Decidió hablar. Su tono fue tranquilo, casi hipnótico. Dijo que amaba a Jane, que jamás le haría daño, que las pruebas estaban manipuladas, que alguien más pudo haber tenido acceso al café, a la cocina, a los frascos, pero su discurso no convencía. Parecía demasiado limpio, demasiado enciel. Cada palabra se sentía como una cortina de humo. Y lo más inquietante era como en ningún momento pronunció las palabras "lo siento". Tras 13 días de juicio, el jurado se retiró a deliberar en el aire. Era denso. Cada segundo parecía arrastrarse como si llevara el peso de la verdad entre sus sombras. Eric permaneció sentado, con la mirada fija en la puerta, como si pudiera ver el alma de su madre esperándolo al otro lado del tiempo. No pasaron ni 3 horas cuando la puerta se abrió. El jurado había llegado a un veredicto. La sala se llenó de tensión. Richard se mantuvo firme. El juez leyó las palabras sin adornos, con la neutralidad de quien ya ha visto demasiadas tragedias. Culpable de asesinato en primer grado. Un suspiro colectivo. Un eco de justicia. Richard Overton fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La jueza, en su sentencia, pronunció palabras que aún resuenan. El veneno no fue lo único letal aquí. Fue su indiferencia, su frialdad. Usted mató con cálculo, con control, sin compasión, pero sobre todo, mató a una mujer que confiaba en usted. Eso es lo más imperdonable. La historia de Jane Overton se volvió un símbolo, una advertencia, un recordatorio de que el peligro no siempre se anuncia con gritos, ni con violencia evidente. A veces se disfraza con sonrisas, se esconde entre tazas de café, habita en los ojos de alguien que duerme a tu lado cada noche. Wai Onkwei. Él allá. No esté. Su voz quedó registrada. En los mensajes, en los gestos, en las piezas del rompecabezas que su hijo se negó a dejar sueltas. Eric, al salir del tribunal, sostuvo la fotografía de su madre entre las manos. No lloró, solo susurró mirando al cielo encapotado. Loga, mamá. Te escuché, y entonces por un instante el silencio pareció más liviano, como si, en algún rincón del tiempo, Jane Overton por fin hubiera encontrado la paz que le fue negada. Una historia que comenzó con una taza de café y terminó con una verdad que nadie pudo silenciar. Un silencio que a veces susurra su nombre, Jane Overton, o Number Q. Aunque ya no se pronunciaba en voz alta con la frecuencia de antes, permanecía suspendido en los murmullos de la memoria. Un eco frágil que viajaba por los pasillos de la escuela donde solía trabajar, entre los estantes polvorientos donde ella recomendaba libros, con una paciencia que ahora parecía venir de otro mundo. Aquel nombre, Jane, era ahora más que una identidad, era una cicatriz abierta en la conciencia de quienes alguna vez estuvieron cerca de ella. Sin darse cuenta del peligro que la rodeaba, Eric no dormía bien desde entonces. A veces se despertaba en medio de la noche, con la sensación de que su madre lo estaba llamando. No con gritos, sino con esa voz pausada, serena, casi como susurro, como solía hablar cuando algo le preocupaba y no quería alarmar a nadie. Había noches en que creía verla de pie junto a la puerta o sentada en la sala con una taza de té, como solía hacer. Pero cada vez que se acercaba, solo encontraba sombra en él. Sabía que su mente jugaba con él. Pero también sabía que el duelo, cuando va acompañado de injusticia, no termina con una sentencia judicial. En una tarde nublada, Eric decidió visitar el cementerio. No iba desde el entierro. Durante todo el juicio había evitado acercarse, como si aún necesitara mantener distancia entre el recuerdo de su madre viva y el mármol frío que ahora la representaba. Caminó despacio entre las lápidas, sintiendo el crujido de la grava bajo sus pies, con las manos en los bolsillos y el viento gélido empujándole el abrigo hacia atrás. Cuando llegó a la tumba, se quedó de pie, en silencio. No sabía qué decir. Las palabras no parecían suficientes. Miró el nombre grabado en la piedra: Janet Mary Overton, 1975 a 2022, amada madre, fiel amiga. Nada en esa frase sugería que había sido asesinada por el hombre con quien compartía su vida. Acarició la piedra con los dedos,
como si pudiera transmitirle algo más allá del tiempo. Luego, dejó una flor silvestre, recogida en el camino. No sabía por qué había tomado justo esa Anne, simplemente la había sentido adecuada. Una flor sencilla, sin adornos, como ella. No te olvidamos, mamá, dijo en voz baja, y el viento pareció llevarse sus palabras en el misterio. Sin embargo, no terminó con el juicio, ni con la condena, porque incluso después de la verdad, a veces quedan hilos sueltos, preguntas que nadie se atreve a hacer, detalles que los informes oficiales no contemplan. Uno de ellos surgió unas semanas después, cuando una periodista local llamada Marlene Rivas decidió hacer un especial sobre el caso para su canal de investigaciones. No era la primera vez que cubría un crimen, pero había algo en la muerte de Janet que no la dejaba dormir tranquila. Marlene era meticulosa. Revisó cada documento, cada testimonio, cada grabación del juicio. Pero fue durante una entrevista con un antiguo vecino de los Overton cuando escuchó algo que le heló la sangre. Yo vi a Janet la noche antes de morir, dijo el hombre. Un jubilado de voz ronca y mirada cansada. Estaba sentada sola en su auto, como si dudara de entrar a su propia casa. Era como si algo la detuviera, como si supiera. La frase quedó suspendida en el aire. ¿Sabía qué?, preguntó Marlene, inclinándose hacia el QIBAC. Su última noche en ese detalle, aunque sutil, abrió un nuevo ángulo en la mente de la periodista. ¿Y si Janet ya sabía con exactitud lo que iba a pasar? ¿Y si había dejado más señales, más advertencias, más pistas escondidas en lugares donde nadie había mirado? ¿Y si aún había algo más que contar? Marlene contactó a Erika en Le, explicó su interés en narrar la historia desde otro enfoque, no como un crimen resuelto, sino como una crónica de advertencias ignoradas. Eric al principio fue reacio. No quería revivir cada escena, cada detalle, pero algo en la mirada de Marlene le recordó a su madre a su calma, a su determinación silenciosa. Ella intentó hablar, le dijo Eric. El problema fue que nadie la escuchó a tiempo. Así nació el especial televisivo El silencio de Janet. Fue transmitido un viernes por la noche. Durante casi una hora, el rostro de Janet volvió a las pantallas. Las imágenes de archivo, las fotos familiares, los mensajes de voz, la reconstrucción de los hechos. Y luego, al final, una pregunta. ¿Cuántas otras Janets hay allá afuera, intentando ser oídas antes de que sea demasiado tarde? La emisión conmovió a muchos. No por lo sensacionalista, sino por lo íntimo. Porque el verdadero horror no estaba en el veneno ni en el juicio, ni en el crimen en sí, sino en la indiferencia previa, en las señales sutiles que todos prefirieron ignorar, en las palabras no dichas, en los vacíos del lenguaje después del programa. Eric recibió cartas en decenas a mujeres que compartían sus propias historias, a miedos, en dudas, en sugerencias, que también ellas habían sentido y que, como Janet, no habían sabido cómo nombrar. Algunas lo hacían desde el anonimato, otras firmaban con nombre completo como si al fin hubieran encontrado una forma de romper su propio silencio, y así, de forma inesperada, Janet se convirtió en símbolo, no de muerte sino de resistencia, de advertencia. Su historia comenzó a ser utilizada en talleres de prevención de violencia doméstica, en universidades, en programas comunitarios, porque aunque su voz fue callada, su eco persistía. Eco era ahora un escudo para otras. Eric, por su parte, comenzó a visitar escuelas. Hablaba con estudiantes, con jóvenes, les contaba la historia de su madre. No para asustarles, sino para enseñarles a escuchar, a leer entre líneas, a confiar en las corazonadas, a entender que el peligro no siempre tiene forma monstruosa. A veces se disfraza de costumbre, de rutina, de amor. El mal no siempre grita, decía él. A veces, solo te sirve una taza de café, Anne, y con esas palabras, la historia de Janet Overton dejó de ser solo un caso, para convertirse en una advertencia viva, porque el misterio que alguna vez la rodeó no se disipó con su muerte. Alcantara se volvió parte de algo más grande, de una lucha silenciosa que poco a poco aprendía a hacerse oír en un susurro transformado en voz. Una mujer convertida en verdad, y un crimen que jamás logró borrar su legado. Pero incluso los legados, cuando se entrelazan con el dolor, siguen ardiendo en la memoria como brasas ocultas, porque aunque la historia de Janet Overton ya había alcanzado la justicia en los tribunales, su sombra seguía moviéndose silenciosa entre quienes aún tenían preguntas sin respuesta. Había algo profundo, apenas perceptible, que no terminaba de asentarse, como si una parte de esa tragedia se resistiera a morir. Una mañana de invierno, cuando el viento soplaba con la misma frialdad que aquel enero donde todo comenzó, Marlene Rivas, la periodista que había dado voz al silencio de Janet, recibió un sobre sin remitente. No tenía sello oficial, ni marca de empresa,
ni ninguna pista clara sobre su origen. Solo su nombre escrito a mano con tinta negra sobre un papel amarillento, ligeramente arrugado, lo abrió con cuidado. Dentro había una única hoja doblada. Al desplegarla, leyó Anne: si quieres saber la verdad completa, revisa la biblioteca. Segundo cajón desde abajo, lado oeste. Ella dejó algo ahí antes de morir. Nadie lo ha encontrado. Todavía no había firman solo ese mensaje, tan breve como perturbador. Marlene, escéptica por naturaleza, dudó al principio. Podía ser una broma, podía ser alguien jugando con la tensión que había generado el caso Anne. Pero el tono, había algo en esas palabras, en esa cadencia extraña, que se sentía real, así que, sin avisar a nadie, tomó su grabadora, una cámara pequeña, y se dirigió a la escuela donde Janet había trabajado por más de 10 años. La directora actual, una mujer amable pero firme, aceptó dejarla entrar tras explicarle quién era. En el viejo despacho de Janet aún se usaba como archivo. No había sido tocado demasiado desde su muerte. Marlene entró sola. El aire en aquella habitación tenía una cualidad distinta, una quietud impregnada de ausencias. Observó los muebles, el escritorio cubierto por una fina capa de polvo, estantes alineados, carpetas, cajas de cartón etiquetadas con nombres de años pasados, y al fondo, un armario de madera maciza. Allí estaban los cajones. Contó: 1, 2, 3. El cuarto desde abajo, al lado oeste. Al abrirlo, un sonido seco interrumpió el silencio. Dentro solo había papeles, o eso parecía. Marlene hurgó con cuidado. Entre formularios administrativos y listas de préstamos, encontró una carpeta diferente, de cuero viejo, sin etiquetas. La abrió. Adentro había hojas manuscritas por Janet, más notas, más pensamientos, y al final un sobre cerrado con cera roja. En la portada, con letra temblorosa, Janet había escrito: Anne, si me pasa algo, no dejes que Richard hable primero. El corazón de Marlene se aceleró. ¿Era esto lo que la policía no había encontrado? ¿Un testimonio anticipado? Directo desde la antesala de su propia muerte. Dentro del sobre había varias páginas. En ellas, Janet relataba con creciente angustia cómo sentía que su vida se desmoronaba desde hacía meses. Cómo Richard había cambiado. Cómo controlaba hasta sus llamadas. Cómo llegó a manipular sus medicamentos, su agenda, incluso sus amistades. Cada vez que intento salir, él sonríe, como si ya supiera que no lo lograré. Polvo extraño en el molinillo de café. Cuando le pregunté, me dijo que era un suplemento nuevo, pero no recuerdo haberlo comprado. Anne, lo vi revisar mi correo, mi diario, mis cosas. Buscando algo, no such. Y en la última página, un párrafo escrito con mano temblorosa: si muero, no dejes que te convenza de que fue mi corazón. Mi corazón aún late por dentro por Oelia. No. Marlene salió de la biblioteca con el rostro pálido. Sabía que el juicio había terminado, que el asesino estaba tras las rejas, pero también sabía que esa carpeta debía ver la luz. La entregó al fiscal del caso y, aunque no modificó el resultado judicial, fue añadida oficialmente al expediente como evidencia post-mortem. La revelación tuvo un impacto inesperado. La historia fue retomada por medios nacionales. Ya no era solo un crimen resuelto, era una advertencia documentada, una víctima que, con una lucidez casi profética, había dejado escrito cada paso de su tragedia, como si supiera que nadie la protegería en vida. Richard Overton, al ser informado en prisión de estos nuevos hallazgos, solo pidió que no lo volvieran a mencionar en entrevistas, que no lo mostraran más. Pero, por dentro, algo se quebró. Sus visitas desaparecieron, su celda fue aislada por orden del penal. Nadie sabía exactamente qué pasaba por su mente, pero un guardia juró haberlo oído murmurar una noche, justo antes de dormir: ella me ganó incluso después de muerta. Eric, al conocer el contenido de la carta, sintió un nudo en la garganta. Era como si su madre hubiera estado esperando este momento, incluso desde el otro lado, como si necesitara dejar esa verdad enterrada no solo por miedo. Sinopuk. T. Elgin Moro sabía que su hijo terminaría encontrándola. Desde entonces, Eric comenzó a escribir un libro, no una biografía, no una denuncia, sino una recopilación de todo lo que su madre había dejado tras su partida, en palabras, señales, pausas, silencios. Lo tituló En donde mueren las advertencias. Y en la dedicatoria escribió: a mi madre, que intentó decirnos todo, sin levantar la voz. Perdón por no haber escuchado antes. Hoy, la tumba de Janet Overton ya no es solo una losa más entre miles. Está rodeada de flores que dejan mujeres desconocidas. Personas que leen su historia y sienten que, de alguna manera, ella les habló también a ellas. Porque no todos los gritos se oyen, no todos los crímenes terminan cuando se dicta sentencia, y no toda justicia vive en los tribunales. A veces, la justicia viene en forma de una carta oculta, o de un susurro más fuerte que la muerte.
o de una verdad que se niega a ser enterrada, y esa fue la última victoria de Jane Overton. No dejar que su asesino tuviera la última palabra. El cielo de Dana Point ardía con un atardecer tenue, donde el sol se deshacía en sombras doradas que parecían tocar por última vez los recuerdos ocultos entre las ramas de los árboles. La brisa era suave, como si arrullara secretos antiguos. Eric se encontraba solo frente a la tumba de su madre, con el libro que había escrito contra su pecho, cerrado, recién publicado. Se arrodilló despacio. Dejó el ejemplar sobre la lápida, junto a una flor blanca. No dijo nada al principio, solo observó, respirando el mismo aire que ella había respirado, caminando sobre la misma tierra que la sostuvo viva, fuerte. En silencio el viento sopló y giró una de las páginas del libro, como si una mano invisible quisiera leerlo también. Eric sonrió apenas, con lágrimas brillando pero sin caer. «Lo lograste, mamá», murmuró, con voz baja pero firme. «Ahora el mundo te escucha». Se levantó, y mientras se alejaba, no volteó. No porque no doliera, sino porque por fin entendía que su madre ya no estaba ahí. Estaba en cada mujer que se atrevía a hablar, en cada historia que ahora se contaba, en cada verdad que había dejado de esconderse, ni así, sin palabras grandiosas, sin monumentos ni aplausos. Jane Overton venció a la muerte.